Seguimos con más aquí en directo. Me acompaña en estudios el congresista Omar Chejade, congresista de Gana Perú. Hay varios temas, como le decíamos al comienzo del programa, para hablar, reacciones sobre todo frente a lo que ha ocurrido el día de ayer en el Ejecutivo y en el Congreso de la República. Gracias por estar con nosotros, congresista. Buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a empezar hablando del Ejecutivo, la renuncia del canciller Roncagliolo, la designación de Eda Rivas y todos los cuestionamientos, ¿no?, que hay alrededor. Si se tiene que nombrar un diplomático de carrera, mejor que un embajador político, y las verdaderas causas de la renuncia del canciller. Dicen que fue por motivos de salud, pero el expresidente Alan García, por ejemplo, ha salido a decir que es más bien que se estaría pagando un favor, ¿no?, a propósito de las amenazas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Yo quiero señalar al respecto, Fernanda, gracias por la pregunta, que el doctor García Pérez ha sido bastante irresponsable como ex jefe de Estado en vertir esas declaraciones. Todos los que estamos en el mundo de la política sabemos que la renuncia del canciller Roncagliolo se ha debido a temas de salud. Es más, en enero se hizo tratar, pidió licencia de salud al Ejecutivo, se hizo tratar en Brasil, el sábado se está yendo y rogamos, se está yendo fuera del país para hacerse chequeos médicos y rogamos porque su salud no se siga deteriorando. Nos hubiera gustado que nos pueda acompañar hasta la sentencia de La Haya, pero primero para él obviamente está su salud y no que colapse o lo que le pueda suceder algo peor. Hubo rumores hace unos meses de que Roncagliolo iba a dejar la Cancillería y que no la dejó porque lo convencieron precisamente por el tema de La Haya, que le pidieron que haga un esfuerzo. Sí, bueno, aparentemente su salud se ha estado resquebrajando ya a finales del año pasado, incluso tenemos conocimiento, y él ha podido aguantar hasta el día de ayer. En todo caso, la irresponsabilidad de un jefe de Estado, de un ex jefe de Estado como el doctor García, de tratar de adelantar egoístamente el reloj electoral de las elecciones del 2016, pensando solamente en intereses subalternos o partidarios o personales, en el caso de él, para tratar de ser presidente de la República, tratar de generar una inestabilidad política del país en momentos que vamos a estar a puertas de una sentencia como el diferendo marítimo en La Haya con Chile, nos parece cruel. Además, hay que acordarse de la historia, Fernanda. Hace 135 años, en la famosa Guerra del Pacífico contra Chile, un sector recalcitrante de la oposición, hoy día dirigida por García Pérez, hablaba ya en esa época de que antes que Piérola, los chilenos. Yo creo que en este momento nos tienen que encontrar unidos la sentencia de La Haya, en este diferendo marítimo, a todos los peruanos unidos y no divididos, porque este es un tema de Estado, es un tema de nación. Y creemos nosotros que el expresidente García ha sido responsable, pero además nosotros consideramos, porque se ha dicho, para responderte la segunda pregunta sobre la nueva ministra, la flamante ministra Eda Rivas, y es una profesional que tiene todos los créditos y todo el currículum profesional importante, vasto, ha trabajado durante casi un año como ministra de Justicia en el gabinete Jiménez, ha sido además funcionaria pública muy cercana a la Cancillería en la época del expresidente Valentín Paniagua Corazao, que en paz descanse, trabajando junto a Javier Pérez de Cuéllar cuando él fue canciller. Al margen de las personas, el gobierno tiene unas vías maestras, una línea de política de Estado en temas de diplomacia. Y lo que ha hecho Roncagliolo ha sido importante, porque ha elaborado toda una agenda a priori a la sentencia de La Haya, pero sobre todo una agenda post-Haya, para que toda esa sentencia que esperemos y estoy seguro va a ser favorable al Perú, puede implementarse de manera armoniosa con un país hermano como Chile. Pero después de lo que pasó con el embajador Raigada, por ejemplo, la gente empezó a opinar que en efecto sí, no necesitamos embajadores políticos, sino embajadores de carrera. Se dice, por otro lado, si no tenemos cuadros en la Cancillería, en la vida diplomática peruana, lo suficientemente importantes, capacitados como para asumir una cartera en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué hacer un cambio dentro del mismo gabinete? ¿Por qué mirar adentro y hacer esta movida de fichas? Porque la ministra Eda Rivas, que dicho sea de paso es la flamante ministra de Relaciones Exteriores, primera mujer además que ocupa ese cargo, ha tenido una labor muy importante en el Ministerio de Justicia, en la cartera de Justicia, conoce el teje-maneje de este gabinete y las líneas maestras de lo que ha sido el trabajo de la Cancillería, y que no puede, pues, a última hora ser opacado de repente por una persona que necesitaría más tiempo en la cartera para poder conocer la documentación o las políticas de transferencia. Creo que ha sido oportuno, y te quiero decir algo más para volver al caso del doctor García Pérez.
Su propio ex canciller José Antonio García Belaúnde el día de ayer, en una actitud que lo dignifica y honesta. Perdón, le voy a pedir una interrupción. Hablábamos justamente cuando Katia Cruz nos contaba que estaba presente ahí, que volvíamos con eventuales declaraciones de que ojalá pueda declarar a toda la prensa y no solamente para el medio del Estado, simplemente darse la media vuelta e irse como ha pasado en las últimas semanas. Y aprovechamos que estamos acá con el congresista Omar Tejada. ¿Qué pasa con el presidente? ¿Por qué no quiere conversar con la prensa? ¿Por qué solamente declaraciones al canal del Estado? ¿Por qué incluso en algunas ocasiones ha sido un poco malcriado, ¿no? En la forma que ha respondido y todos nos hemos dado cuenta. ¿Qué pasa con el presidente? ¿Por qué no responder? Solo para terminar de responder la anterior pregunta. El propio José Antonio García Belaúnde, que ha sido canciller del expresidente García Pérez, ha tomado distancia de su ex jefe y ha dicho que la opinión del expresidente García ha sido apresurada y es mera especulación suya, que él no está de acuerdo con que Venezuela nos digite ministros y presione para él. Con respecto a tu pregunta, nosotros pensamos que el presidente de la República, a diferencia del anterior mandatario, anterior jefe de Estado, es una persona, como te dije alguna vez, sobria, que declara cuando debe manifestarse, cuando son políticas de Estado, y que no puede estar pues declarando hora a hora, día tras día, como lo hacía el anterior presidente, que comentaba incluso hasta los partidos de fútbol. Yo creo que es una personalidad distinta, en la cual tiene mayor sobriedad, mayor seriedad en los temas, y que además sabe delegar administrativamente a sus demás ministros para que ellos puedan, según la cartera, puedan declarar según la materia respectiva. Entonces son diferentes estilos que creo que hay que respetarlo, Fernanda. Pero de todas maneras el presidente Ollanta antes sí declaraba a la prensa, digamos. No es que ha sido siempre muy abierto a responder las preguntas, pero declara a la prensa. Y también ha comentado partidos de fútbol. Recordemos que pidió una explicación sobre el penal que se le falló Claudio Pizarro. Tampoco es que no lo ha hecho. Pero sí se ha notado un cambio. Él está molesto, no quiere responder, tiene miedo o de repente cuando habla pues no puede expresarse bien y no quiere quedar en ese papel de que otras personas se expresan mejor que él. Sería bueno si usted habla con el presidente que le diga que tiene que responder también a la prensa. Él es una persona muy democrática que, te repito, sabe delegar en sus ministros diferentes temas de gestión, de justicia, de relaciones exteriores, de economía, de presupuesto. Y creo que ese es su papel de un jefe de Estado, no estar seguramente como era antes, en tiempos pretéritos, metido en todo y tratar de enmendarle la plana a los titulares de las diferentes carteras, ¿no? Yo creo que un jefe de Estado que sabe hacer bien las cosas, que sabe de gestión, tiene que tener la confianza respectiva, como lo hace el presidente Ollanta, en delegar funciones y además entrevistas y opiniones en sus demás ministros. Volviendo al tema de la Cancillería y de la ministra de Arribas, usted dice que la ministra hizo un gran papel al cargo de la cartera de Justicia, pero también es cierto que ha sido bastante cuestionada por la manera en que ha llevado el tema del indulto al expresidente Fujimori, la filtración de las fotografías, la demora en la Comisión de Gracias Presidenciales, y conversábamos ayer con uno de mis invitados acerca de que esto podría ser una oportunidad en todo caso para sacar a la ministra Rivas del Ministerio de Justicia, y vamos a ver si es que en julio, donde suelen haber cambios ministeriales, ella continuaría. Ella es una buena profesional. El asunto de la filtración de las fotografías, de los videos, estamos de acuerdo que debe ser un comportamiento que debe ser sancionado severamente para encontrar a los responsables, pero la presión o la inconducta no ha venido del Ministerio de Justicia ni de su titular, en este caso la doctora Rivas, ha venido del propio sector fujimorista, que ha presionado, que ha insultado al presidente de la República, a la propia familia, la tengo que decir lamentablemente. En algún momento lo han tildado al presidente de cobarde, de que no tiene bien los pantalones, que no se ajusta bien la correa en ello, cuando creo que el presidente de la República merece todo un respeto, dada su investidura. Y creo que eso ha sido una manera muy extraña de la familia y de sus abogados de pedir el indulto, y algunos correligionarios. Es decir, pido el indulto, pero te insulto, te pego, te pateo. Eso creo que es impropio de una conducta de alguien que debe mostrar humildad, modestia, para solicitar un indulto humanitario. En todo caso, hablando ya del indulto per se, ya está, tengo entendido, elaborándose el informe en la Comisión de Gracias Presidenciales. Todo tiene su estadio procesal o administrativo. Pasará al nuevo ministro de Justicia, el doctor Daniel Figalo, y elaborará un informe legal según los exámenes médicos y lo que ha elaborado la Comisión de Gracias Presidenciales, y recién pasará al despacho del presidente de la República. Hay que acordarse, Fernanda, que incluso
el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales no es necesariamente vinculante. El presidente puede o no puede prescindir de dicha consideración, y él, con criterio de conciencia, dado que el indulto es una decisión política con efectos jurídicos, resolverá, pero libre de presiones, chantajes e insultos de los correligionarios del señor Fujimori, ¿no? ¿Podría, como se propuso el fin de semana, si es que no indulta el presidente Humala al expresidente Fujimori, variarle la condición de su carcelería? No, no es decir, puede. esta llamada prisión domiciliaria. Y a mí no puede, absolutamente, te digo con toda seguridad, no puede. No está en la legislación, porque se trata de una gracia presidencial. Las únicas oportunidades procesales que tiene un juez, en este caso, de otorgar ante un pedido del procesado una detención domiciliaria es cuando es momentos antes de la sentencia judicial, en pleno proceso judicial, al procesado y no al condenado. Es un primer lugar. En segundo lugar, me sorprende que una persona preparada, cultivada en el derecho penal y procesal, como el doctor Nakazaki, pide una detención domiciliaria cuando sabe perfectamente que eso no existe en la legislación procesal penal, ni mucho menos en la Constitución Política del Estado. O se le da el indulto para que pueda permanecer en su casa, para poder viajar al Japón si quiere, a la China, o donde fuese, o no se le da y permanece en prisión por determinado tiempo adicional. No se le puede conmutar tampoco. Sí, en ese aspecto sí la Constitución Política del Estado es bastante clara, ¿no? Existe el derecho de gracia de la conmutación, es decir, por ejemplo, a un interno que ha sido condenado a 20 años, el presidente de la República le puede bajar a 12 o 14 o 8 años, dependiendo del criterio de conciencia del jefe de Estado, ¿no? O sea, puede el presidente decir, a mí me han pedido el indulto humanitario, pero en vez del indulto voy a hacer conmutación. No. O tendrían que pedir... Tendría que pedirse exactamente esa figura o ese recurso de la conmutación, ¿no? No podría variar en el camino, es decir, como no creo que sea factible ni jurídica ni políticamente el indulto, entonces te doy la conmutación. Tiene que haber un pedido por parte de los familiares, del abogado o del propio interesado. Pero sí me parece muy extraño que el doctor Nakazaki, que sabe en Derecho, que es profesor universitario, hable de una figura que no está prescrita ni en la Constitución Política del Estado ni en el ordenamiento jurídico penal y procesal vigente, ¿no? Quiero preguntarle al congresista también sobre esta denuncia que saca Perú 21 el día de hoy. Se ha aumentado en 43% el presupuesto del despacho presidencial. Se ha aumentado el presupuesto además en pasajes, en llamadas telefónicas, y también tenemos sobre la mesa el tema de este reglaje que se ha denunciado que se está haciendo para opositores y periodistas. Sobre el asunto que tú me preguntas, sobre el aumento de presupuesto al despacho presidencial, es una cuestión que fue discutida y debatida el año pasado en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Economía, y que ha sido aprobada multipartidariamente y de manera unánime por el Pleno del Congreso de la República. Si había un aumento de presupuesto, seguramente pasará por un control, por una fiscalización a posteriori, no solamente del Congreso, sino de los órganos de control constitucional, como la Contraloría. Por ejemplo, no ha sido una decisión personal del presidente. Se habla del aumento, por ejemplo, en el presupuesto para los pasajes para los viajes, ¿no? Si el presidente Ollanta Humala usa el avión presidencial, entonces ¿por qué aumentar pasajes? Probablemente haya habido una mayor cantidad de personas que gozan de este beneficio, pero teniendo en cuenta el costo-beneficio, es decir, seguramente las actividades del presidente de la República en materia de agenda social o de reconstrucción del país. Voy a preguntarle por el tema de la revocatoria a los congresistas. Sí, pero se ha hablado también sobre la pregunta de este supuesto reglaje. No hay nada acreditado, es la denuncia de un personaje que no tampoco ha dicho quiénes son los periodistas o las personas o los políticos que estarían siendo reglados o perseguidos o oteados de alguna manera. Y creo que eso es irresponsable también, porque si se dice que han habido reglaje o persecución a determinadas personas, hay que decir qué nombres. Y no se ha dicho ningún nombre ni se ha acreditado con prueba alguna. ¿No cree que haya usted una campaña por parte del gobierno, de un sector del gobierno, No. por ir, digamos, aplanándole el camino a Nadine Heredia? El Estado es, en este caso, el presidente de la República, el Ejecutivo respetuoso del Estado de Derecho, de la división de poderes y de la Constitución Política del Estado, y lo estamos comprobando. Pero hablamos de la revocatoria, ¿sí? ¿Te parece? Nosotros no estamos de acuerdo con la revocatoria porque va a generar ingobernabilidad, inestabilidad política
y es contrario sensu a lo que ordena la Constitución histórica del país, o sea, todas las constituciones. El cargo de congresista es irrenunciable. Pero lo cierto es porque que no quiere generar inestabilidad política. El señor Marco Tulio Gutiérrez, lo más probable es que consiga las firmas. Y si no se debate en el Congreso, lo más probable es que sí consiga las firmas para el referéndum. Es absurdo, necesitaría 400.000 firmas adicionales, luego de que el Congreso seguramente le niegue ese pedido. No es que nos querramos atornillar o tengamos miedo a la opinión o la crítica del pueblo, no, o a la censura o la aprobación de ellos. Por eso que nosotros hemos propuesto, Fernanda, un proyecto alternativo de la bicameralidad, es decir, del regreso al Senado. Hay varios proyectos. Hay varios proyectos, pero en particular el mío, que ha sido firmado y avalado por la bancada nacionalista, habla de que se elijan a diputados y senadores en tiempos distintos y que tengan mandato de diferentes años. Es decir, 4 años para los diputados, 6 para los senadores y se mantengan 5 años para el presidente de la República. De suerte que no coincidan las elecciones de diputados y senadores con la presidencia de la República ni entre las mismas cámaras. Y eso va a tener el pueblo la oportunidad de poder evaluar, estudiar, analizar por separado la elección de los diputados y senadores de sus diferentes congresistas. Pero son 3 elecciones, es más presupuesto. Y que no sean elegidos los congresistas, diputados o senadores por arrastre a la candidatura del presidente de la República. Sí, pues, Fernanda, pero cuando se habla del Congreso de la República, se habla de inversión, no de gasto. Hay que analizar el costo-beneficio. Yo creo que no podemos tener una cultura de la peseta, del pulpero. Es decir, que simplemente porque se aumenta determinada cantidad de dinero para el Congreso, le origina un desfalco al país. No es así. Yo creo que hay que analizar los costos-beneficios. Más perjuicio económico le causa una asamblea única, una unicameralidad como la que tenemos el día de hoy, en la que las leyes son observadas en un promedio de 10-1 por el Poder Ejecutivo, que cuando existe doble cámara, Senado de la República. Porque el Senado es una instancia revisora, reflexiva, capacitada, menos apasionada, donde se enfrían las pasiones políticas y donde se mejoran la calidad de las leyes y son menos observadas por el Poder Ejecutivo las leyes. Eso es lo que origina más gasto. ¿Y cómo va ese proyecto? ¿Va a ser votado? Me dice que ya tiene la firma de los nacionalistas, porque el Congreso en realidad tiene una agenda larga que no se está cumpliendo, Entiendo ¿no? que todo se va pasando. Entiendo que la Comisión de Constitución a la que pertenezco y la que preside Santiago Castañaduy, la próxima semana, después de la semana de representación, va a seguir debatiendo y se va a votar el proyecto de la bicameralidad, que no solamente ha sido presentada modestamente por quien habla y por mi grupo político, sino también por todas las bancadas políticas, a excepción del fujimorismo, lamentablemente, que por un tema de dogma, sin sentido, no les da la gana pues de aprobar una bicameralidad que le traería mejores leyes y un mejor sistema político al Estado y a la nación peruana. Qué pena, no tenemos más tiempo, congresista. Quería preguntarle por el blindaje de Gana Perú al expresidente Toledo. ¿Me puede responder rapidito? No estamos a favor de ningún blindaje. Yo creo que si el presidente Toledo va a querer seguir en carrera política, tiene que someterse a todo tipo de investigación, él, su suegra, su cualquier familiar. ¿No está de acuerdo usted entonces con la decisión que se tomó ayer? Yo pienso que ha debido... Yo no he participado en la comisión de fiscalización, no sé cuáles habrán sido los motivos formales ni de fondo, pero a mí sí me hubiera gustado que la comisión de fiscalización investigue hasta las últimas consecuencias sobre estas compras, aparentemente, digo yo, sospechosas por parte de la señora Fenenburg. En todo caso, yo no estoy dudando de la honestidad, yo aprecio mucho al expresidente Alejandro Toledo, no estoy negando su honestidad o su currículum o su capacidad de transparencia, pero creo que él sería el primer interesado de poderle responder al país cómo han sido estas operaciones. La primera que tiene que ser investigada en todo caso antes que el presidente Toledo es la suegra, la señora Fenenburg, porque ella es la imputada y la que ha hecho las operaciones o los contratos o las compras ha sido ella y no el presidente Toledo. Pero si nos hubiera gustado una investigación... Si llega al pleno este pedido para pedir facultades de comisión investigadora, ¿usted votaría a favor? Sí, yo votaría a favor. Perfecto. Muchísimas gracias, congresista, por estar con nosotros. Omar Chejade, entonces,